¿Qué tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade, en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Hoy el tema obligado es el relativo a la intención absurda realmente de una jueza en Coatzacoalcos, en mi tierra, por cierto, pero no sé si será de ahí, una jueza que, permítanme usar una expresión coloquial, se aventó la puntada de decir que está obligada la presidenta de la República a bajar, a eliminar la publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional en materia judicial que está en vigor, que ya es un hecho consumado de manera irreparable. Empezando por ahí, la ley establece que sobre un hecho o contra un hecho ya consumado irreparablemente no procede el amparo. Esa es una obligación de los jueces saberlo. Otra cuestión que está también en la ley, dice la ley de amparo que rige la función de los jueces, que no pueden pasar por encima de esa ley como les dé la gana. Dice el artículo 61 de la ley de amparo: contra las reformas y adiciones a la Constitución no procede el amparo. Más claro, ni el agua, ahí no hay posibilidades de interpretación, no procede el amparo, punto. Eso quiere decir que las reformas constitucionales están por encima de la revisión que haga el Poder Judicial. No le toca hacer eso, porque las reformas a la Constitución son producto de la soberanía popular, expresada a través de los votos que llevan a los legisladores y legisladoras a generar una mayoría calificada que permite reformar la Constitución. Una mayoría calificada quiere decir que haya 2/3 de los votos en cada una de las cámaras federales, de los que estén presentes en sesión, para que se pueda aprobar una reforma de carácter constitucional. Y si eso es así, y la mayoría de los congresos de las entidades federativas también lo aprueban, es constitución. Está elaborada por los legisladores que forman un poder constituyente permanente. Hay teóricos que dicen, no, es que esos son poderes de todas maneras constituidos. Lo son y no, déjenme decir esto muy claro. Está constituido el poder legislativo, sí, para las labores legislativas. Por otro lado, están constituidos los congresos de los estados para las leyes estatales. Pero el órgano que se configura solo para efectos de la reforma constitucional se integra por todos ellos en pasos sucesivos. Primero, los miembros del Congreso de la Unión, diputados, diputadas, senadores y senadores, aprueban una reforma por mayoría calificada, como ya expliqué, y luego pasa a todos los congresos estatales del país, estatales y de la Ciudad de México. De manera que, de hecho, es la conciencia conjunta legislativa, todo el poder del pueblo que está ahí depositado y que los junta para erigirse en un poder distinto, superior a los existentes, para la finalidad de cambiar la Constitución. Bueno, eso no se puede echar abajo en amparo, ni existe un procedimiento para declarar inconstitucional lo que ya es constitucional. La jueza debería saber eso, y si no lo sabe, razón de más para que fuera sancionada. No puede dictar una resolución en materia de amparo con motivo de una reforma constitucional que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y que está en vigor. Además, la otra regulación que decíamos, ese hecho ya consumado, no puede ser revisado en amparo. Se fue demasiado lejos la jueza y además amenazar a la presidenta de que pueda proceder penalmente contra ella, pues ¿dónde estudió constitucional la jueza? En la Constitución solo hay una posibilidad de enjuiciamiento para una persona, en un caso X que pudiera ocurrir, que no es este, por supuesto, en el cual se tratara de fincar alguna responsabilidad por la comisión de un delito a quien estuviese en la titularidad del Poder Ejecutivo.
La única manera de hacer eso es mediante una acusación que hace la Cámara de Diputados, que actúa como acusadora, como Ministerio Público, y el Senado se erige como órgano juzgador, como juez, que a la luz de la ley penal dice, bueno, si hay delito o no hay delito. De manera que el titular o la titular del Ejecutivo no pueden ser juzgados por el tribunal, por el Poder Judicial de la Federación. Eso no les compete. No puede entonces una jueza amenazar con una persecución penal, por Dios, a la presidenta de la República. A lo mejor la jueza lo que quiere pues es hacerse notar, y si ya no entra al proceso de postulación, pues quizá quiera que conozcan su nombre si pone algún despacho, pero francamente pues no estaría como muy aconsejable acudir a una abogada que evidentemente no sabe derecho. Pero bueno, ya eso fue lo que ocurrió. La presidenta, con toda razón y adoptando los consejos válidos de sus consejeros en el ámbito jurídico, y ella que de por sí se ve que tiene un conocimiento del derecho, un feeling, permítame decirlos, que entiende rápidamente cuáles son las reglas, las normas, con una mentalidad científica ordenada, ella sabe que eso no puede ser, y ya lo declaró. No existe ningún sustento para que una jueza pretenda hacer valer una disposición que eche abajo una publicación realizada ya en el Diario Oficial de la Federación, y menos amenazar con una persecución de carácter penal a la presidenta. Dijo la doctora Claudia Sheinbaum también que va a presentar una queja, y tiene toda la razón, frente al Consejo de la Judicatura, que tiene la función de imponer disciplina a los integrantes del Poder Judicial, aunque no lo haga porque parece que está promoviendo más la indisciplina. En ese tema hay que insistir porque hoy ha salido a relucir por todas partes, y yo he escuchado personas o en los medios que dicen es que incurre en desacato la presidencia. No, no puede incurrir en desacato alguien que no puede ser obligado a realizar alguna acción por parte de órganos que no tienen la función para obligar, y que al contrario están desobedeciendo, el caso de la jueza, desobedeciendo la Constitución. Ese tema queda ahí, y quiero compartirles algo que además debía haber tratado quizá primero con todos los suscriptores y suscriptoras de este canal. Pero hace unos minutos, durante una entrevista, Manuel Pedrero, un joven reportero muy talentoso, este reportero, programa Sin Máscaras se llama, y me hizo la pregunta abiertamente de si pensaba yo postularme para llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, y no me pareció prudente eludir la pregunta por varias razones. Primera, porque estaba formulada en términos muy respetuosos, comedidos y oportunos. Por otro lado, porque la convocatoria al respecto ya salió. Yo había dicho que tendría que analizar los términos de la convocatoria. Alguien me dijo, bueno, pues ahí están los términos básicos en la Constitución, ¿no la has leído? Sí, ya la leí, ya vi lo esencial, pero ahí también dice que habrá una convocatoria. Y hay que ver la convocatoria para la precisión de lo que hay que cumplir, en qué tiempos hay que hacerlo. Y además es muy interesante porque esta convocatoria a su vez señala que habrá 3 convocatorias de los diferentes poderes, lo cual es muy interesante porque además permite la posibilidad de que se inscriba la persona en uno o más de esos poderes, cosa que creo que vale la pena hacer para tratar de aumentar las probabilidades de que ocurra el propósito que uno tiene, en este caso llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, y que quisiera que las suscriptoras y los suscriptores de este canal nuestro lo sepan de inmediato, una vez que ya lo hice público y que empezaron a correr en las redes sociales, cosa que me da mucho gusto. Felicitaciones, apoyos, es lo que he visto, y son los que me da gusto recibir. Entonces, están ustedes enterados, pues creo que no es una pretensión fuera de lugar. Tengo una muy larga carrera jurídica, administrativa, legislativa. He estado en los 3 poderes del Ejecutivo, bueno, la administración pública que depende del Ejecutivo,
en el ámbito federal, en el local, en mi estado de Veracruz. He tenido la fortuna de ser legislador en el Congreso Federal, en las dos cámaras, la de diputados, la de senadores. Pude hacer que se incluyera en la Constitución el catálogo de los derechos de las víctimas, que no existía. Yo lo promoví como senador en el año 99. Me siento muy orgulloso de eso, haber podido dejar una huella en nuestro texto constitucional. Tengo obra escrita muy amplia, jurídica. No me referiré a toda la lista de libros, pero la teoría de la Constitución y derecho constitucional me coloca, digamos, en una posibilidad de conocimiento de un tema que es vital para quien pretenda ser ministro de la Suprema Corte, además de que como magistrado del Tribunal Superior del Estado estuve prácticamente en todas las salas, la civil, la penal, una sala regional administrativa, presidí la sala constitucional, fui visitador en la primera etapa de mi actividad como magistrado. Bueno, no diré aquí todo mi currículum, quizá ustedes lo conocen. Afortunadamente Wikipedia tiene ahí una relación bastante amplia, no quiero dedicar mucho tiempo, pero sí quisiera decir que no es descabellado lo que pretendo, que hay detrás una carrera, una formación jurídica sólida, demostrada, y que estoy dispuesto a poner a prueba en una elección. Que eso me parece muy importante ahora. Quienes deseen estar en el ámbito del ejercicio judicial como jueces, como magistrados, como ministros, ministras, magistradas, juezas, no deberían tener ningún temor a exponer públicamente sus ideas, su concepción del derecho, la manera como piensan que se debe interpretar, los datos curriculares que tienen tras de sí, las funciones que han desempeñado, el grado de éxito que han obtenido. Me parece que eso democratiza la vida del Poder Judicial. No veo por qué lo haga objeto de un menoscabo, si al contrario, si lo que se busca es que se conozca públicamente el perfil y las tareas judiciales, que quienes aspiramos a desarrollarlas, digamos públicamente lo que tengamos que decir. No se trata, como lo dice la propia convocatoria y la Constitución, de realizar campañas proselitistas al estilo de quienes aspiran a legisladores o a ejecutivos. Porque sí, esta función es diferente, pero no tiene por qué dejar de obedecer a un principio democrático, que la gente juzgue lo que uno puede representar. Y no se trata, le decía yo a Manuel Pedrero, que era mi entrevistador en ese programa que les comento, o sea, no se trata de ridiculizar diciendo, ay, los jueces que van a ofrecer, van a dar fallos 2 por 1, ofrecer reducción esta semana de las condenas y multas. Eso es una vacilada, ¿no? Que para un programa como La Tremenda Corte en su tiempo resultaba y sigue resultando cómico escuchar una parodia de una posible acción de ofrecimiento de resultados judiciales a través de una campaña. No es esa la manera como está previsto el entrar al proceso de selección y eventualmente a la postulación ya en las boletas. Lo que puede ofrecer un juzgador es lo que acabo de decir. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son las tareas que ha desempeñado? ¿Qué preparación ha tenido? ¿Qué criterio lo mueve en relación con la manera de interpretar el derecho? Y en eso creo que hacerlo público, ventilarlo, decirlo, discutirlo, habrá espacios en los medios de comunicación, habrá debates que se puedan hacer entre diferentes criterios jurídicos, y quien no esté dispuesto a pasar la prueba de las urnas mediante un sistema de esta naturaleza, pues me parece que por lo menos estará en una condición de menor calificación pública que aquel que abiertamente señala su aspiración y plantea sus puntos de vista. Aquí lo ligo con una de las preguntas que me hicieron. Me gustaría poder repetirla exacta porque me llamó mucho la atención. Permítanme para ver si la puedo sacar aquí. Han sido muchas preguntas, he tenido que seleccionar algunas.
para darles respuesta. Pero esta me llamó mucho la atención y tiene que ver con la manera de expresar la visión que tenemos los juristas en torno al derecho, que no es unificada. No hay una única visión, sino no habría diferencias de criterios cuando en un tribunal se resuelve algo respecto de cuya decisión hubo una mayoría en un sentido y otros que pensaban otra cosa. Y quien obtiene la posición resolutora, la mayoría. Por eso me extraña que a veces hablen de cuestiones contramayoritarias, pero ese es un tema que probablemente toque otro día, también lo tengo ahí en la reserva de preguntas. Pero ahora que decía yo, como si hay distintos criterios en el derecho y distintas teorías, me preguntaba, y la escribí con mucho cuidado, una persona dice, nos gustaría saber su opinión sobre... No, este no es, este era el otro. Espérenme. Mayoría... Cuando uno quiere buscar más rápido lo que necesita, aparece la llamada ley de Murphy. Dicen que si algo saldrá... No es una ley jurídica. Hay unos libros que se refieren de manera cómica aquí ya lo vi, de manera cómica a un autor muy simpático que dice que las cosas, que cuando una cosa puede salir mal, saldrá mal. Dice, si algo puede salir mal, saldrá mal. Es una cuestión irónica sobre las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Dice que si tiene usted un manojo de llaves todas iguales, la que abra será la última. Si está usted en un carril del periférico, está atorado, se cambia al otro y entonces ese es el que se va a atorar. Es muy simpático, por eso dice, la primera ley es, si algo puede salir mal, saldrá mal. Y la segunda es, si algo puede salir mal de varias maneras posibles, saldrá mal de la peor manera posible. Si se le cae un pan con mantequilla de la mano, siempre va a caer del lado de la mantequilla hacia abajo. Bueno, ya, eso es también un poco de relajación antes de ir a la pregunta de fondo. Ya la encontré. Dice, estimado doctor Andrade, ¿es posible lograr que la ley no dé espacios a interpretaciones ideológicas? Si este requerimiento fuese imposible, los ministros, dice la pregunta, están de más en el proceso de justicia. Luego entonces deberíamos pensar en otro mecanismo más científico donde un algoritmo decidiera de acuerdo a los objetivos planteados, convertidos en variables. Suena tecnológicamente factible, pero el derecho no puede ser aplicado, por lo menos hasta este momento, no puede ser aplicado por una máquina. Suponiendo que pudiera hacerse, la programación de esa máquina definiría un determinado resultado. Y en términos comparativos o figurados, yo podría decir que también los juzgadores, yo he sido juzgador y lo sé, tenemos una serie de ideas que a manera de software están también en nuestra cabeza sobre cómo debe interpretarse la ley o la Constitución y que hay distintas teorías, distintas escuelas jurídicas. Unos dirán que los derechos naturales existen antes del Estado y por encima del Estado, entendido el Estado no como gobierno, como comunidad de vida. Eso piensan algunos. Yo pienso que no. Yo pienso que los derechos, para ser derechos, tienen que estar integrados al orden jurídico estatal, al orden jurídico que se da a una comunidad, no a las órdenes de autoridad de un determinado gobierno, que eso es lo que pasa. A veces confunden Estado con gobierno. El Estado es toda la comunidad, todos nosotros, nosotras, toda la gente que está sentada en el territorio, el pueblo que está en el territorio, el gobierno que dirige. Eso es el Estado en su conjunto. Y ese obedece a decisiones soberanas de una mayoría que están en la Constitución. Entonces, en mi pensamiento jurídico, los derechos no son naturales ni están por fuera del orden jurídico. Yo sostengo, y a mis alumnos los digo, y así enseño, y eso puede estar unos a favor y otros no, pero yo digo, no hay derechos naturales, en la naturaleza no hay derechos. Si hubiera alguno sería la ley del más fuerte, ¿no?
El más fuerte se impone al débil en la naturaleza. El león se come a la gacela, el pez grande se come al chico. El derecho tiene por objeto evitar que eso pase entre los seres humanos. Y no es un producto natural, es un producto cultural, de la cultura, de la aplicación, de la capacidad intelectiva del ser humano, que sí es un producto natural su capacidad intelectiva, sí, pero la creación de las normas que rigen la vida colectiva es un producto cultural. Bueno, esa es mi manera de pensar en el derecho. Y si yo tengo que resolver algún asunto, pondré por delante la idea de ver si el derecho está o no está en nuestro orden jurídico. Hay otras personas juzgadoras que dicen, es que aunque no esté, si yo lo encuentro por ahí como un principio teórico abstracto, lo voy a usar, pero ¿lo vas a usar por qué? Si la seguridad jurídica depende de que los justiciables, la gente que va a recibir el fallo del que se trate, tenga la certeza de que las normas que se van a aplicar son normas que existen, que están vigentes, no principios muy amplios, muy genéricos. Hay una corriente jurídica que podemos llamar principialismos, que dice que hay principios implícitos en la Constitución, que es como sacarse de la manga, sería una visión contraria o ajena a lo que dicen las normas de nuestro país. Bueno, eso es lo que tendrían que ofrecer cada persona. ¿Cómo piensa que se debe aplicar el derecho? Y en eso, respecto de la pregunta, no puede evitarse la interpretación ideológica, no política, no interesada, no en decir voy a favorecer a un partido, no, es cuál es mi visión de las cosas. Hay un caso que se ha dado recientemente y creo que ya lo he comentado aquí, el de la ley eléctrica. La ley eléctrica era una serie de reformas que se propusieron por parte del entonces presidente para darle un favorecimiento al despacho de energía eléctrica, a la integración de la energía eléctrica a la red de distribución, en la cual tuviera preeminencia la empresa del Estado llamada la Comisión Federal de Electricidad. Tenía sentido. Tan tenía sentido que ahora que Morena y los otros partidos, insisto, no porque sean de esos partidos, sino porque el programa que presentaron y que fue aprobado por una gran mayoría del electorado está vinculado a sacar adelante esa idea, que la Comisión Federal de Electricidad tenga mano, sea la que primero despache, por varias razones. Primero, para que tenga realmente un dominio del llamado mercado de la distribución de energía eléctrica. También para que garantice un control sobre las tarifas eléctricas, para que no se disparen, que garantice la continuidad del servicio, que garantice que si hay una catástrofe como el huracán, rápido se muevan los trabajadores para reponer las líneas, cosa que muchas empresas privadas no hacen porque significa costos adicionales y entonces se tardan en obtener aprobaciones de un consejo de administración o de los accionistas. El criterio del lucro es un criterio para la empresa privada que tiene un amplio espacio, ese también sería un criterio jurídico, un amplio espacio de actividad, pero hay tareas del Estado que deben ser controladas de manera exclusiva o mayoritaria por el Estado. Y decía yo, tan ese tema obtuvo el apoyo popular que ahora se está integrando en la Constitución. ¿Por qué se ha tenido que integrar en la Constitución? Para bien, desde mi punto de vista. Habrá juzgadores que piensen que no, que debía tener más espacio la empresa privada. Nada más que pensemos lo que pensemos, eso también es importante. Lo que diga la Constitución es lo que nos debe regir. No puede un juez decir, es que la Constitución por ahí dice alguna otra cosa y le voy a cambiar a mi gusto lo que creo que debe decir. No. En el caso de las leyes que están abajo de la Constitución, ¿qué fue lo que pasó con aquella ley eléctrica? Que no era un cambio constitucional todavía. Que cuando se puso en vigor, porque fue aprobada debidamente por la mayoría de los legisladores, al entrar en vigor, las empresas privadas de producción de energía eléctrica que no quieren estar bajo esa regulación mayor, bajo la rectoría del Estado, interpusieron un amparo y fueron con un juez.
y pidieron que se suspendiera la ley, que a ellas no se les aplicara la ley hasta que se resolviera el amparo. Y el juzgador actuó ideológicamente, no digo ilegalmente, porque ahí, cuando hay márgenes en la interpretación, y en este caso lo sabía, puede suceder como está pasando por el fenómeno de que toda una corriente neoliberal fue penetrando en la Constitución. De pronto hay reglas aparentemente contradictorias. Y por un lado estaba la defensa de la rectoría del Estado, expresada en un artículo constitucional, el 25, dice que el Estado ejercerá la rectoría económica. Si es así, el Estado debe hacer prevalecer a su empresa que presta el servicio. Pero, por otro lado, había jueces que decían, no, es que lo importante es la libre competencia, que está en otro artículo de la Constitución. Desde mi punto de vista de ideología jurídica, el principio de rectoría del Estado debe prevalecer sobre la idea de competencia privada de empresas privadas. Y que lo que se hizo ahora se hizo bien. La empresa de electricidad no puede ser una empresa productiva más, por eso se le cambió el nombre. Volvió a ser una empresa pública. Bueno, ese es un ejemplo. Hay muchos. El caso de los libros de texto gratuito, donde un juez se suspendió su distribución. Es pues imposible desde mi punto de vista que los jueces se aparten totalmente de una visión del mundo y de la vida que todos tenemos. Todos tenemos ideología, conjunto de ideas, de conceptos, de principios, de valores, de apreciación del mundo y de la vida. Todos, no hay nadie que carezca de eso, que digan, yo no sé nada, no pienso nada, tengo mi mente vacía, no sigo ningún valor. Bueno, sería una persona totalmente atípica. Todos tenemos una ideología. Y esa ideología deriva de dónde nacimos, de cómo crecimos, de dónde nos educamos, de qué cultura recibimos, de qué influencias familiares tuvimos, de qué escuelas, a qué escuelas acudimos. No podemos separarnos de eso. Y los juzgadores tienen también, les digo yo que ejercí la función, sé que tiene uno que ver los expedientes muchas veces a la luz de determinados valores, de principios, a los que uno se adscribe, siempre y cuando no quiera imponer esos valores por encima de lo que dice la ley y menos aún de lo que dice la Constitución. Esa sería la respuesta, mi querido amigo, sobre esto. Y no habría máquina, o sí la habría, y esa máquina haría lo que el programador, de acuerdo a ciertos valores, principios e ideas, ponga dentro de su software para que la máquina decidiera. No habrá pues nunca, yo creo, un mundo, no sé, a lo mejor un día lo hay, pero por el momento no está a la vista, un mundo donde no imperen este tipo de concepciones. Y además, decía Protágoras, célebre filósofo griego, decía, sobre todas las cosas siempre habrá dos puntos de vista. Y es verdad, siempre cualquier fenómeno puede verse desde un ángulo o desde otro ángulo. Siempre hay posibilidades de discutir entre las personas que aprecian una determinada situación cómo debe juzgársele. Tenía aquel célebre cronista, comentarista deportivo que yo quería muchísimo, don Fernando Marcos, hombre de gran preparación intelectual y simpatiquísimo. Compartía yo un programa con él los domingos a mediodía hace muchísimos años. Y él, vacilando, llegaba y si había alguna conversación, decía, ¿de qué se habla? Porque yo estoy en contra. Entonces, era un seguidor de Protágoras, decía, yo no sé cuál sea el punto de vista que están ustedes discutiendo, pero yo me opongo. Esto pues muestra que muy difícilmente hay temas donde a veces se logra cierta unanimidad en un tribunal, pero no en toda la sociedad. Siempre unos juzgan de un modo, juzgan de otro. Hay también aquella historia, a lo mejor ya me estoy extendiendo mucho, pero vale la pena porque también eso, un buen juzgador debe tener una cultura amplia, conocer
distintos esquemas, no sólo de los aspectos académicos más elevados, sino de sabiduría popular. ¿Qué dicen los refranes? Se acordarán, a lo mejor, no lo recuerdo bien, a media solo, aquellos que tenían, había un muchachito joven y su papá ya mayor, que tenían un borrico e iban caminando, y ya no me acuerdo cuál era la primera imagen, creo que la primera imagen era que el niño iba en el borrico y el padre al lado de él, y entonces la gente los veía y decía, mira, qué padre, qué niño más desconsiderado, él es joven, ¿cómo es el que va ahí arriba del borrico? Ahí debería ir su papá, que es una persona mayor, el niño debería ir abajo, ¿verdad? Oyeron por ahí esa conseja y dijo el papá, mira, pues a lo mejor tienen razón, yo voy a ir arriba, tú vas abajo. Pasaron y otras personas juzgaron, dijeron, qué cosa más terrible, vean nada más, el padre no tiene consideración del niño, el niño va ahí al lado caminando, pobrecito, y el padre tan tranquilo arriba del burro. Bueno, pues ya oyeron aquello también y bajó el padre y empezaron los dos a caminar al lado del burro sin subirse ninguno de los dos. Pasaron por otro grupo de personas que dijeron, qué bárbaro, pero qué tontos son esos, hombre, tienen un burro ahí que los puede transportar y los dos van caminando abajo. Esa es la mejor prueba de que los juicios estarán vinculados a distintas percepciones y un buen juez tendrá que escoger, basado en esa ideología que tiene y que forma parte de principios, que no quiere decir una desviación, que no quiere decir una parcialidad para resolver cosas, quiere decir una guía de rectitud, de un marco de definición de estas visiones del mundo, de la vida, de los valores, para que tomen decisiones. Había otra pregunta más, déjenme ver ya para concluir el tiempo. Una pregunta un poco técnica. Decía que me preguntaban cuál es la diferencia entre ministros y magistrados. Es una doble diferencia, diría yo. Es primero una diferencia de rango y una diferencia terminológica, es decir, de nombres. ¿Por qué de rango? Porque la estructura del Poder Judicial de la Federación tiene en su base a los jueces que reciben las demandas de lo que se llama primera instancia, un pleito civil. Una persona tiene un pleito con otra por una deuda y va ante el juez. Ese juez va a resolver lo que se llama en primera instancia. Es juzgador. El nombre genérico para todos es juzgadores. En rigor, todo el que imparte justicia es un juez. Pero para diferenciar los rangos, se dice, bueno, ahí están los jueces de primera instancia. Para revisar inconformidades contra lo que resuelven esos jueces, que es a través de recursos que se llaman, apelaciones, el clásico. Voy a apelar, no estoy de acuerdo con lo que resolvió el juez al que le llevé mi caso, voy a apelar. Se apela ante un tribunal. El juez es unitario, es una sola persona. Los tribunales son colegiados, tienen 3 personas integrantes, que por esa jerarquía mayor se les llama magistrados. Esto deriva desde nombres de los funcionarios de la época romana, las magistraturas, probablemente tenga que ver con magister o magísteres, la idea de un maestro que tiene una mayor apreciación, y por eso magistrados se denominan a los que están en esos tribunales de mayor nivel. Más arriba de esos, para algunas revisiones de última instancia, el órgano más alto del Poder Judicial de la Federación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para diferenciar ese rango, para decir estos están todavía más arriba, se les puso el nombre de ministros. ¿Por qué? La verdad, tendría yo que confesar que no he encontrado un origen exacto. El ministerio también es una forma de aplicación, sobre todo en muchos casos de decisiones administrativas, pero aquí se usó el término ministro, que en otros regímenes jurídicos se usa para los integrantes de un gabinete del Poder Ejecutivo, pero cada país escoge su terminología.
y en México se decidió que se llamarían ministros a los que actúan en el órgano de máximo nivel. Las funciones son distintas, por supuesto, porque los ministros que están en el rango más elevado resuelven sobre todo cuestiones que tienen que ver sobre la constitucionalidad de las leyes, si una ley es o no conforme con la Constitución, si un tratado está o no de acuerdo con la Constitución, o amparos que llegan hasta la Suprema Corte porque tienen tal trascendencia, porque significan posibilidades de interpretación muy complejas, y ahí existe lo que se llama facultad de atracción. La Suprema Corte puede decir, a ver, ese asunto es muy delicado, muy trascendente, requiere un estudio de personas con mayor capacidad y habilidad para el derecho, tráiganlo para acá y lo vamos a resolver aquí, que es ya la última instancia. Esa se encomienda a los ministros. En rigor, la tarea es esencialmente la misma, juzgar. Son jueces en sentido amplio, unos y otros, son juzgadores, pero para diferenciar las tareas, las que tienen mayor importancia, ahí se va ascendiendo, juez un nivel, magistrado otro nivel, ministro otro nivel. En los tribunales superiores, o en algunas entidades se llaman supremos tribunales o tribunal supremo de un estado, también sus miembros se denominan magistrados y no ministros, para mantener esa diferencia de jerarquía, de rango, de importancia y de mayor trascendencia en el tipo de resoluciones que emiten. Creo que eso da respuesta a esa pregunta, y si no, me mandan decir que se necesita alguna ampliación. Es todo por hoy, creo que es bastante. Ustedes analicen mucho lo que yo he dicho, todavía no es tiempo de tomar decisiones, pero yo ya quise dejar en claro, sin ambajes, que sí me gustaría y que voy a intentar llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el más alto honor al que puede aspirar un abogado. Muchas gracias, hasta la próxima.